Nos ponemos en presencia de Dios. Siguen sentados. Nos ponemos en su presencia reconociendo su grande amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, en esta noche nuevamente nos ponemos delante de ti. Tú que nos enseñas que la Iglesia es una santa, católica, apostólica. Haznos entender lo que esto quiere decir. Danos la fuerza, la sabiduría para vivir. Y juntos vamos a rezar con los salmos con los cuales tú también rezaste. Salmo 18. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo, y reconforto el alma. Inmutables son las palabras del Señor, y hacen sabio al sencillo. Tú tienes... En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Hagamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nosotros. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se me olvida porque si no, como ayer me pasé, ¿verdad? Y hoy empiezo tarde. Ok, pues muchas gracias de nuevo por su paciencia. En estos días hemos meditado sobre lo que es la Iglesia. Y al entender la Iglesia, entendemos a nosotros mismos. La Iglesia es una santa, católica y apostólica. Siempre lo decimos en la misa. Y entendemos un poco más por qué es una. Porque viene de Dios. Es el cuerpo místico. Y aunque peleados nosotros, pero el cuerpo sigue siendo uno. Y es santa, no porque todos nosotros somos santos, tampoco porque el Papa y los padrecitos son santos. Aunque no fuéramos, la Iglesia es santa porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Es la esposa de Cristo, es el pueblo elegido. Y como tal, la santidad viene de arriba. Y nosotros somos invitados a participar. A veces les pregunta a la persona, yo soy bien católica. ¿Ah, sí? ¿Y en qué se manifiesta eso? Muchos rosarios. No necesariamente los rosarios me hacen muy católicos. ¿Qué quiere decir católico? Bueno, nosotros lo identificamos con la Iglesia Católica Romana. Les dije en esos días que pues hay otras partes. Como les dije que yo soy católico ambrosiano. ¿Por qué? Pues viví en Milán y fui ordenado según el rito de San Ambrosio, que tiene 1000 años más del rito romano, pues en el cual estamos. Entonces a veces dicen, en cuanto a tradición, pues la mía. Pero ¿esto qué quiere decir? Que somos un pueblo santo y somos un pueblo universal. Universal y a veces se puede entender. Algunos quizás ustedes saben en la historia aquí en Estados Unidos, cuando venían muchos inmigrantes de Europa a su tiempo, se hacían las iglesias nacionales. Y esto lo pueden ver cuando van a grandes ciudades como New York o Chicago. De repente en una esquina hay 4 iglesias católicas. La iglesia de los católicos lituanos, la iglesia de los polacos, la iglesia de los alemanes y de los franceses.
Y para mayor gloria de Dios no se hablaban unos de los otros. Y hacían la competencia, quién saca la campana más grande y la torre más alta y todo así, competencias. Ahorita las 4 vacías, porque pues la gente se fue cambiando, ya no está. A veces un poquito así puede ser también con nosotros. En algunas partes al inicio, cuando empezamos a llegar los latinos, pues es la iglesia de los hispanos y los anglos por otro lado. Pero como ya somos mucho más, pues ahorita está todo mezclado. Pero en el fondo somos una sola y católica. Quiere decir abiertos a todos. Algunos dicen, pues nuestra iglesia no da la bienvenida a todos los pecadores, ciertamente, y los pecadores invitados al arrepentimiento. Dijeron, no me aceptas porque yo quiero seguir pecando. Pues no, porque lo que es el camino de la santidad es alejarse de lo que es destructivo, que viene del enemigo, del que divide. Entonces la santidad es esencial y es parte. Una vez, escuchando un cómico irlandés que ha dejado la iglesia, pero de repente hace cosas muy simpáticas y divertidas, no siempre. Pero él dice, hay esa religión católica que es bien pegajosa, porque una vez católico ya no se te quita. Y dicen, ¿cómo dicen? Porque aunque más que quiera uno, y ya no voy a la iglesia, y no nada, y hasta me entrego al diablo, todavía soy católico. Muy mal católico si tú quieres, pero siempre soy católico. ¿Eso qué quiere decir? Soy bautizado, porque la iglesia es la comunión de todos los bautizados. Ahora, en la comunión de todos los bautizados, hay unos que se llevan muy bien y otros no tanto. Unos que tenemos ya casi 1000 años de pleito, dije que nos faltan unos 25 años y ya cumplimos los 1000 años de haber sido separados de nuestros hermanos del Oriente, la iglesia ortodoxa. Y hasta la fecha siguen los pleitos. Y después con Martín Lutero y con Calvino y con Zwingli y con todos los demás que salieron, nos tendemos a dividir. Y eso es muy común. Eso es muy común, de que nosotros nos dividimos porque prestamos nuestro oído al enemigo y él es el que divide, el que hace lo de la separación. Pero ¿por qué dijimos que la Iglesia Católica es bien pegajosa? Porque de nuevo, es algo que se pone encima del alma en el momento del bautismo. La gran diferencia entre la manera como entendemos el bautismo nosotros y algunos de nuestros hermanos protestantes es que para nosotros el bautismo siempre ha sido y será un sí de Dios para con nosotros, mientras para otros es mi sí hacia Dios. Cuando yo sí quiero seguir a Dios, entonces yo sí me bautizo. No me bautizo, me bautizan. Nadie puede echarse mucha agua y dije, yo me bautizo. No, así mismo no se puede. Siempre más es otra persona. Y el bautizo es Dios que dice, te quiero y quiero que seas mío. Y pongo el sello encima de ti. O como a veces digo, el tatuaje en el alma. Todo tu alma tiene un tatuaje que dice, ese sí pertenece a Dios. Aunque después nos olvidemos. Ahora, si pierdo mi teléfono, ¿de quién es el teléfono? Ya no es mío porque lo perdí. Sigue siendo mío. Y si yo lo encuentro, el teléfono que alguien perdió, ¿de quién es el teléfono? Ajá. Y si lo vendo, ¿de quién es el teléfono? En el fondo sigue siendo del otro. O sea, no importa de lo que son las circunstancias exteriores, es de la persona a quien pertenece. Si un alma se pierde, pero tiene el sello que es de Jesús, sigue siendo de Jesús. Aunque desde el teléfono podría hablar y decir, no, ¿sabes qué? Tú me trataste muy mal, me aventaste 3 veces, entonces yo mejor me voy con la vecina. Y ahí va caminando el teléfono, va con otro. De todos modos es mío. Y en ese sentido, la Iglesia Católica, la comunión de los bautizados, una vez que tienes el sello ya no se te puede quitar. Y eso es bonito, es fuerte, es importante. Quiere decir, con más pecador que puedo ser, con las cosas más horribles que puedo hacer, y aún así Dios dice, tú eres mi hijo, mi hija, y nunca te voy a rechazar. Y sabemos que
con años que he estado lejos y haciendo cosas horribles, con una sola confesión y ya estoy otra vez dentro de la comunión. Ahora ciertamente, cuando yo rompo la comunión, pues no puedo ir a la comunión, no puedo comulgar, pero sigo siendo parte de esto. No hay ninguna norma en la iglesia que dice, ya no puedes confesarte. Eso no existe. Siempre puedes regresar, siempre, siempre, siempre. Ciertamente hay algunos pecados que la iglesia dice son reservados al Santo Padre. Por ejemplo, si alguien de ustedes trata de matar al Papa y viene después a confesarse conmigo, dije, no, sí tienes que ir con el Papa, porque es el único que absuelve esos pecados. Entonces, por favor, no traten de matarlo. Pero por lo demás, en el fondo, antes era mucho más restringido, ahorita la iglesia ha dado mucho más autoridad a todos los sacerdotes de absolver asesinatos y abortos y todo esto, porque sabemos que se necesita. El bien del alma lo pide, entonces adelante. Pero eso quiere decir que apenas me acerco a la confesión, vuelvo a ser reestablecido como el hijo pródigo que regresó, el papá lo acogió, le puso el vestido, le puso el anillo y hizo fiesta. ¿Y qué tuvo que hacer el hijo? Nada. Y le dice, yo no merezco. Y el papá, tienes razón, no lo mereces, pero te lo doy porque te quiero. Algunas veces algunos han tratado, hasta ahorita, de repente lo ven en las noticias, que hacen celebraciones de bautizarse. Y pues hazlo todo lo que quieres, pero ni modo. Yo una vez tuve una señora que me escribió una carta a la parroquia y dije, por favor, cancelen mi nombre del libro de bautizos que tienen, porque yo con esa iglesia ya no quiero nada que ver. Y dije, bueno, ya no veas nada con la iglesia, pero lo que está escrito está, y ahí se queda. Y aparte, no puedo arrancar el sello que tienes en el alma. Puedes despreciarlo, pero no lo puedo quitar. Entonces, si nosotros vemos que somos parte de la iglesia porque nos bautizaron o porque nosotros mismos pedimos el bautismo de chiquito o de adulto, lo que es importante que me doy cuenta a qué me invita esto. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es como la esencia de la iglesia? ¿Y cómo se expresa esta esencia de la iglesia? ¿Qué es? Bueno, nosotros decimos, en esencial para la iglesia es que es una santa católica, apostólica. Los cuatro marks, ¿cómo se dice? Adjetivos o signos esenciales que no se pueden quitar. Esto sí es. Una, porque pues Dios es uno, aunque nosotros estemos divididos. Santa, porque Dios es santo, aunque nosotros somos bien pecadores. Católica, porque es para todos, aunque nosotros de repente excluimos. Algunas personas las queremos más y otras no quisiéramos que se sentaran a nuestro lado. Y luego apostólica, porque tiene una misión. Está fundado en los apóstoles y somos enviados. Después voy a hablar un poco más de eso. Católica, universal para todos y donde hay lugar para todos. Apostólica, porque no es nada más que yo me siento muy a gusto, sino este amor que Dios me ha dado, la única manera como este amor puede sobrevivir dentro de mí y si lo comparto con los demás. Y la cosa bonita, el amor compartido es doble amor, no es mitad. Es la única cosa que cuando la divides, se multiplica. Y cuando no la quieres convivir, se muere. Ahora decimos, la iglesia es una santa católica apostólica. Al final de la misa, cuando el Padre dice, vayan en paz, nuestra misa ha terminado. Y eso es bien simpático. Esto viene del latín. En latín se decía, ite missa est. Váyanse. Esto es la misa. No, misa quiere decir enviado. Vayan, están enviados, o más bien, yo los envío. Vayan a proclamar la buena nueva, porque muchas veces yo me voy y luego todo ese trabajo se lo dejo a los demás. Yo con mi vida soy llamado a anunciar la buena nueva.
No necesariamente agarrar mi Biblia, ponerme en la esquina de la calle y decir a la gente, pues cree, ven a la misa, y si no, paz. Y no, pues no, así no funciona. Si todos somos enviados, todos somos parte de la Iglesia Apostólica, que con nuestra vida, con nuestro ejemplo, a veces con nuestras palabras, les hacemos entender a los demás que sí hay un Dios que te quiere. ¿Que soy un terrible pecador? Pues sí, pero es importante que lo entendamos. El concepto católico lo usó por primera vez un obispo que se llamaba Santo Ireneo de Antioquía, porque también está el Santo Ireneo de León, que es el que escribió mucho. Pero San Ireneo de Antioquía era un obispo que se opuso al emperador que quiso cambiar doctrina y dijo no. Entonces los llevaron de preso a Roma y ahí lo ejecutaron. ¿Ustedes han visto alguna vez la fotografía del Coliseo de Roma, de esa cosa? Que todo el mundo piensa que ahí estuvieron los mártires. Probablemente el único martirizado fue San Ireneo ahí. Todos los demás los mataron en el Circo Máximo, que está un poco más allá, cuando vayan a Roma. Es una parte muy grande. Bueno, ahorita no hablamos de eso. San Ireneo, él escribió unas cartas que son muy bonitas, muy preciosas. Las cartas de San Ireneo, 7 que tenemos, mientras los estaban llevando a Roma, donde luego lo mataron. Y la carta a la comunidad de Esmirna, Esmirna así se llamaba la ciudad, los esmirnianos, él usa esta expresión diciendo, ustedes que son católicos, o sea que son universales. San Ireneo vivió en el siglo II, 107 creo que fue cuando lo mataron. O sea, muy cerca del tiempo de Jesucristo todavía, muy cerca de los últimos apóstoles, porque si San Pedro murió a los 60 años, probablemente en el año que será 60, 70, cuando él murió. Entonces todavía estaba la iglesia nuevecita, fresca, todavía no sabía muy bien muchas cosas. Y se empezó a entender que a diferencia de la religión judía, que para ser judío, ¿qué necesitas? Sangre judía. Si no eres de ascendencia judía, en el fondo no puedes llegar a ser judío. Puedes ser muy cercano, te pueden aceptar, pero nunca vas a ser judío porque para eso necesitas sangre. Y si no tienes la sangre, pues no se va a hacer. En cambio, la iglesia de Cristo, nuestra iglesia, se hizo universal para que puedan ir con todos, no nada más algunos, poquitos. En el Evangelio de Mateo, ahí lo dice muy claramente al final, después de la resurrección, Jesús a los discípulos, en el capítulo 28. Vayan entonces y hagan discípulos a todas las naciones. Ahí está la parte apostólica, vayan a todo el mundo y hagan discípulos a todos, a todo el mundo. Todo el mundo universal, o sea, no somos restringidos nada más a este grupo, somos una iglesia universal. Y de nuevo, como dije, es muy diferente a lo que es una iglesia nacional o restringida. Y ahí normalmente decide la mayoría. En la imagen que ustedes ven ahí encima de la primera, que es un poco más de caricaturas, pues ahí ven, hay muchos que están ayudando para construir una iglesita, pues hay un templo, una cosa. Todavía no se termina, ya se indica, que esta va a ser la torre, todo así. Esta iglesia se ha construido en los últimos 2000 años. Y en esos 2000 años, ¿cuántos libros se escribieron sobre el Padre Nuestro? De lo que yo supe en la última research que he visto, son más de 1800 libros solo sobre el Padre Nuestro. Libros que son escritos que hablan de una y otra forma lo que es el Padre Nuestro desde entonces, como cada una vez por año y aquellas épocas en el pasado que no se sabía. ¿Cuántos santos tenemos en la iglesia? A ver, échele.
santos oficialmente reconocidos, o sea, hombres o mujeres que han sido ejemplar en su vida, que dieron su vida o como mártires o en las relaciones así de viviendo. Échale. Algún número. 365, escucho más, 305, alguien dice más, en 400, 500, vamos a 500, 500 aquí, a ver, 500, vamos a ver. Lo bueno es, nadie lo sabe bien, nadie sabe bien. Es que hay santos reconocidos. Hay santos que están en el calendario, eso sí, pero hay muchos santos que no están en el calendario. Si yo le digo, ¿ustedes han escuchado de Santa Tecla? Sí. Santa Tecla, con más chistoso que suena su nombre, porque la tenía la tecla pegada. No. Santa Tecla, historia muy simpática. Santa Tecla fue la novia de San Pablo. Ajá, que tenía novia. San Pablo tan estricto. Dije, supuestamente, lo chistoso es, un cura de la primera comunidad de Roma, hablamos hace 1900 años, escribió una historia para explicar lo bonito que es un amor platónico. O sea, un amor que no se toca ni nada, que son muy... Entonces inventó a Santa Tecla, dicen, esta fue la novia de San Pablo. Y dije, no, resulta, pues nunca vivió, no existe esa persona, la inventó. Y después dijo a todos, es que me la inventé, no es cierta, pero ya tenían templos consagrados a Santa Tecla, y ya tenía, pues que no es como hoy con el chat que luego uno se entera. Y después muchas muchachas fueron bautizadas el nombre de Tecla, y varias de esas se hicieron santas. Entonces sí hay una Santa Tecla, pero la mera no. Cosas muy interesantes. Obviamente la iglesia después quitó la celebración y la quitó de la lista de los santos, pero pusieron otros. Solo los benedictinos, la comunidad de los benedictinos, que es la orden más antigua del occidente, que solo ellos tienen más de 4000 santos. Un San Drugberto, una Santa Eteldreda, Santa Cunigunda. Dijeron, ay, qué nombres, con ese nombre, ¿quién no se va a hacer santo, verdad? Y algunos nombres que de repente son medio chistosos, pero ahí nos vamos a decir. Pero eso quiere decir que somos una comunidad de santos, los que han venido detrás de nosotros y los que vienen después de nosotros. Y nosotros, como los que pasan la estafeta al siguiente, nos toca recibir lo del pasado y pasarlo al futuro. Y mientras lo pasamos, si yo tengo las manos llenas de aceite de oliva, cuando pasa la estafeta, pues la estafeta va a oler a aceite de oliva. Y el siguiente usa de aceite del coconut y luego huele a coco. Y así, quiere decir, cada uno de nosotros pasa a los demás algo de lo que es de nuestro tiempo. Y así tenemos tradiciones en la iglesia que resalen 2000 años, y otras 20, y otros ni siquiera. Por ejemplo, ¿quién de ustedes de vez en cuando reza el rosario? O al menos una vez lo haya rezado, la mayoría. ¿Cuántos misterios hay? Bueno, si es la corona, son 7. Si son todos, ¿nada más hay 5 misterios? En un rosario, sí, pero entre todos, 20. ¿Siempre ha sido así? ¿Antes cuántos había? 15. ¿Y quién lo cambió? San Juan Pablo II agregó los misterios luminosos. Se van a sorprender, dicen los alemanes, les ganan a todos. Tienen 150 misterios. Porque para cada Ave María se decía un diferente misterio. Pero luego, como era muy complicado, lo redujeron a 15 y luego Juan Pablo volvió a aumentarlo a 20. Y de nuevo, hay muchas diferentes formas. El rosario fue más o menos inventado alrededor del 1500. Antes no se rezaba. Muchas veces vemos a Santo Domingo con el rosario. En su tiempo todavía no existía. Pero ya nosotros se lo colgamos. Y ya, pues bien feliz. Pero eso quiere decir nuevamente, nuestra iglesia va caminando a lo largo de los siglos. Algunas cosas muy bonitas y muy importantes en su tiempo fueron buenos. Y algunas cosas nuevas en su tiempo nos costaron muchísimo.
Por ejemplo, cuando salimos en la noche a la calle, ¿qué necesitamos? Luz. ¿Y la luz de dónde sale? De las lámparas de la calle que están iluminadas. Si entramos al templo hay luz. ¿Es algo malo eso? No tienen idea de lo que se pelearon hace un poco más de 100 años cuando introdujeron la iluminación de la calle. Porque muchos decían, no, eso es una falta de respeto para con Dios. Dios creó el día y creó la noche, y la noche tiene que ser oscura. Y poniendo luces porque quieren rebelarse contra el orden creado por parte de Dios, que nosotros decimos, no. Y en la iglesia, esas luces eléctricas son horribles. Tenemos que hacer pura luz de veladora. Y antes, porque antes había pura luz de veladora. Ahorita decimos no, porque la luz de veladora nos ensucia tanto, así que conviene que sean eléctricos, y aún si gastan poca energía, mejor. Y no tenemos ningún problema, pero un tiempo sí creaba mucha dificultad. Los padrecitos que usan micrófono. No, eso es una mentira, porque no es su voz, es la voz de la bocina que habla. Nosotros decimos, ¿qué problema hay? Y así nosotros tenemos que ver que nuestra iglesia, que camina a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, tiene esta importante tarea de pasar el mensaje de tal manera que las siguientes generaciones lo puedan entender. Muchas veces decimos, pues yo quisiera hacerlo así como lo aprendí yo. Pues yo aprendí mi fe cuando no había televisión. En mi casa no había televisión. No había, pues la radio sí se había. No había computadoras, no había celulares. ¿No? Entonces, de nuevo, lo tenemos que adaptar. Si nosotros vemos cómo la Iglesia Católica ha crecido a nivel mundial, es la organización más grande que existe, son como 1.4 billones de católicos bautizados, pero con no pocas dificultades. Aquí en Estados Unidos, nuestra Iglesia Católica tiene más o menos unos 51 millones de miembros. Como tal, es la iglesia más grande. Ahora, si se juntan todos los protestantes, que ellos no lo hacen, pero si los juntamos nosotros, serían más. Pero como iglesia una sola, somos la más grande y con mucha distancia, más del doble de la siguiente. Ok, no para que nos creemos mucho, porque somos 50 millones, pero ¡ay, qué tipo! En el 2007 eran el 24% de la población de Estados Unidos. En el 2014, 7 años más tarde, nada más el 21%. O sea, aunque como número quizás estamos creciendo, pero como porcentaje con toda la población, estamos disminuyendo para comparación. Después del grupo más grande, que son los católicos, ¿saben cuál es el grupo segundo más grande? No, no llegan ni a 10%, son muy pocos. Los excatólicos. Hay 43 millones de excatólicos. O sea, seríamos 94 millones, una tercera parte de Estados Unidos, y en cambio somos el más grande. Todavía, al ratito, quizás hasta esto nos pasan. Los excatólicos, hombres y mujeres que por algún motivo o otro han dejado la fe. ¿Y por qué se deja la fe? Decepción personal, decepción por los padrecitos que no son tan santos como nos dijeron siempre que fueran, o simplemente porque nunca han tenido una relación cercana y amorosa con Dios. Porque estos 43 millones excatólicos no son los que se han ido con los protestantes, son los que han dejado todo tipo de fe. Ahora, también nuestros hermanos protestantes andan por esos números, o sea, no más que como ellos son menos, entonces también tienen menos gente que sale. Pero sí, es muy interesante cómo a lo largo del tiempo la gente ha dejado la fe. Es más aún, en el 2000, la entrevista que se hicieron, la búsqueda,
el 67% de los latinos en Estados Unidos se consideraban católicos. No está tan mal, casi 70%, 7 de 10. Ahorita somos al 43%, casi la mitad. Casi la mitad de los que somos de origen latino o somos latinos, ya no estamos en la Iglesia Católica. ¿Y por qué? Es que se fueron con los protestantes. Ni tanto. Sí hay, obviamente, y hacen mucha imagen porque hay muchas iglesias, pero la mayoría no pasan de 50 a 100 personas, muy pequeños como grupos. Pero muchos de nuestra gente ha dejado de practicar. Son todavía católicos oficialmente porque pues de modo bautizado uno está, pero ya no viven la fe. Y a veces nosotros nos podemos encontrar, pues yo he sido parte de esto. Yo un tiempo me alejé de la fe, yo una parte no lo viví. Y sí hay que regresan. También es cierto que entre los que han dejado la iglesia, en los últimos años más de 6 millones de adultos entraron a la iglesia católica, se hicieron católicos. O sea, eso también está. Pero con los que se van y los que entran, pues está grande la diferencia. Y de nuevo nosotros deberíamos de preguntarnos ¿por qué? En parte, los escándalos, puede ser, eso sí influyó. Pero en otra parte, ¿qué tanto vivo yo mi fe? O simplemente estoy cumpliendo con normas, hago cosas porque las tengo que hacer. ¿Es desde mi amor hacia Dios o es desde la paura, pues luego me va a condenar? ¿O por tradición? Voy a la misa porque si no mamá me hace una historia, me grita, me pega y ya no me da de comer. Y voy simplemente porque no quiero pleito, pero apenas puedo, me libro de esto. Y yo les hablo pues de propia experiencia. Mi papá, que en paz descanse, con lo mejor que él podía, latino, mi mamá alemana, metodista, practicante los dos. Mi papá nos obligaba. Y para él era normal, era más común. Y yo te tengo que llevar el agua, si no quieres tomar, tu problema. Con el resultado que yo, a los 15 años, tenía una lista cuántos domingos hasta que yo tenga 18 años. Y cada domingo le quitaba uno, que ya no tengo que ir a misa. No me funcionó, pero en el fondo no era porque qué bonito es la fe, qué fuerte, que me ayuda y que todo así, no, hay que cumplir y ve a misa y ve a confesarte ya, independiente cuál es tu relación con Dios. Yo creo que para nosotros sí tenemos que hacer un buen examen de conciencia, decir, yo necesito entrar en una buena relación con Dios, una relación de amistad, de profundidad, no simplemente cumplir las normas. Porque simplemente cumplir las normas, pues no va a ayudar. Es un observar la ley, pero no observar el amor que debería de estar. Entonces sí, estamos invitados a entrar más a profundo en relación con Cristo. Nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Vamos a ver el texto bíblico que tienen. Antes una de las cosas simpáticas, que no tiene nada que ver con la conferencia, pero se me hizo muy simpático y por eso lo puso, Nuestra Señora Luchadora. ¿Nunca la han visto? Esta imagen aquí, ahí ven María que le tiene el diablo por los cuernos y todo así, y atrás el ángel, y el niño que está pidiendo de ser protegidos. Entonces la Santísima Virgen nos libra y los inocentes, los pequeños, del ataque del demonio. Esta imagen es de una Biblia que hicieron hace como 500 años. Ya desde entonces teníamos el amor católico. Entonces estaba Nuestra Señora Luchadora. Se me hace muy simpático. Y hay otras imágenes también que está con el bat del béisbol. Y está el diablo y está ahí así para ahorita te doy. Y es una imagen antigua. O sea, sí, hay muchas de esas cosas que nos ayudan a decir, pues ella quiere estar cerca de nosotros, está en la lucha con nosotros. Pero vamos ahorita a ver el texto de Corintios. Corinto, en una ciudad donde había predicado San Pablo, una ciudad también no del todo fácil.
porque pues había ahí mucha barbaridad que sucedía. Corinto era una sede de comercio, había mucho de marineros y todo así, pues ya se imaginen, una ciudad muy mixta y pues había de todo lo demás. Muy liberal en sus pensamientos y pues ahí creció una de las primeras comunidades. Entonces, Pablo, después de haberlos fundado, les escribió cartas. Tenemos todavía dos, la primera Corintios, segundo Corintios, y él habla un poco de problemas, pero también les explica a ellos cosas que necesitan entender. Hermanos y hermanas, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. O sea, una parte, los que quieren ver, tú hazme ver. El otro dicen, tú explícame el por qué. Pero él dice, ni las señales ni la sabiduría. Nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo y Cristo crucificado. Es una contradicción. ¿Cómo podemos hablar nosotros de un Dios de amor y luego vemos el crucifijo y no es bonito ver a alguien así sufriendo? ¿Y cómo se les ocurre a los católicos poner todo esto? Una vez un amigo mío, ateo, que entró en mi cuarto y vio el Sagrado Corazón y vio una icona diciendo, ¡ay, ustedes con su culto de los muertos y horribles corazones sangrando y todo así! ¿Y no has visto los crucifijos en México? Eso sí, los ves y ¡ay, hasta a ti te duele cuando ves nada más así, todo deshecho, todo así! ¿Pero por qué? Porque vemos, de esto era capaz Dios para salvarnos. O sea, ¿por qué ponemos el crucifijo? Para que recordamos qué tan grande es el amor, de lo que el amor es capaz. Porque amar cuando las cosas van bien y mientras me das mi helado y mi cafecito estoy bien contento, pero cuando las cosas se ponen duras. Y aquí Él les dice a ellos, la gente quiere entender o quiere ver, pero lo que nosotros sabemos es la experiencia de un Dios que ama, Cristo crucificado. ¿Y qué es escándalo para los judíos? ¿Crucificado un Dios? No. ¿Y locura para los paganos? O sea, ¿a quién te manda que te crucifiquen? En cambio, para los llamados. Por eso quería decir, sean judíos, paganos, Cristo es la fuerza, la sabiduría de Dios. O sea, de una manera más allá. ¿Por qué esta palabra, los llamados? Si nosotros, vemos la palabra llamado, en griego quiere decir ekleo. De ahí viene eclesia, iglesia. La iglesia es la comunidad de los que son llamados afuera. Ya no se queden en casa, vénganse, vámonos. Somos la comunidad de los llamados. Es la iglesia, la comunidad de los llamados. ¿Y a qué somos llamados? Pues a reconocer la grandeza de Dios, la fuerza de Dios en Cristo, la sabiduría de Dios en Cristo crucificado. Pero eso solo lo entendemos si entramos por el amor. Ustedes han visto aquí mi hábito. Tengo una cruz aquí encima y en el centro de la cruz un corazón, el Sagrado Corazón. Pero lo que es más importante todavía, encima de la cruz, el Espíritu Santo reina por encima de la cruz. Esto se llama la cruz del apostolado. Es una cruz donde Cristo está místicamente presente. Pero la cruz no la entiendo si no tengo amor. Y la cruz no la entiendo si no me atrae el Espíritu Santo que está arriba, que ilumina la cruz, que nos hace entender. ¿Cómo podemos nosotros decir que la cruz es un signo de amor, si en el fondo es un instrumento de tortura y de ejecución? Fíjense, si nos quedamos en la superficie, tienen toda la razón. Si vamos más a profundo, Cristo, que hubiera podido bajarse de la cruz, que hubiera podido hacer una cosa muy diferente, Cristo se quedó por amor en la cruz. De hecho, en algunas partes dicen, mi alma ardía del deseo de sacrificarme por ustedes en la cruz. Entonces, cuando entendemos eso, sabemos cómo
es el amor de Dios. Nosotros, unos por Cristo, santos en Cristo, católicos por vocación y apostólicos por ser enviados. Cristo nos envía. Porque la cura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. ¿Y cómo sabemos eso? Por la experiencia, por la relación personal, por entrar con Cristo. Por eso es tan importante que nosotros tengamos una vida de oración fuerte. Pero la vida de oración no es decir oraciones. También puede ser. Pero, no sé, si estoy enamorado de una muchacha y le escribo unas poesías muy bonitas, ¿ese es su amor? Sí. Y si no soy capaz, es que ¿porque no sabes amar? No, es que no soy capaz. Entonces voy y los copio de otro libro, el que supo hacerlo. Bien también. Y si ni eso puedo hacer, pues le hago un pastel porque eso sí me gusta y soy muy capaz de hacerlo. Y va a ser que sí le gustaba entonces, cuando tenía. Entonces la cosa es de nuevo, nosotros buscamos la manera cómo vivir nuestra fe. Y no hay una sola palabra así o solo así, o de esta manera o solo de esta otra manera. El amor entra en relación. El amor nos mueve. Y de repente el amor nos convence del grande amor que Dios nos tiene. Ahorita aquí no sé, yo les conté la historia de aquella mujer que entró al RCIA, ¿no? Al RICA. Porque de repente ahorita me confundo con cuál, si lo dije en la otra. Ok, si a veces cuento la misma historia, entonces me dije, padre, ya esa ya no la cuento, ok. Una historia de una amiga que era religiosa en San Francisco. Y ella trabajaba en los que preparaban a los adultos para el bautismo. Y cada año empezaba un grupo y por un año los acompañaban y luego se hicieron catecúmenos, así se llaman a los que quieren ser bautizados de adultos. Y era una muchacha muy joven, muy guapa y muy rica por lo que parecía, porque siempre bien elegante y sus joyas y llegaba con su Porsche y todo así. Y ella decía, pues ella siempre ha sido fascinada por las iglesias católicas, las catedrales. Ella dice, ella fue educada sin ninguna religión, ni nada, simplemente pues vivir en este mundo. Y pues bien, y ahí tenía sus preguntas y sus inquietudes, nunca había escuchado nada bien de Jesucristo, iban. Un día que tenían así como un pequeño convivio, la menjuita se le ocurrió y están por sacar plática. Y dicen, ¿y en qué trabajas, mija? Y dicen, ay, pues yo soy un pole dancer, de las que bailan en un palo así. Y la monjita, ¿qué? ¿Cómo que? Y la primera reacción es, ay, ¿cómo puedes? Eso es pecaminoso, así no se debe de hacer, y no sé qué más, estás sustituyendo hombres y no sé qué más. Pero ella se controló. Y dije, ajá, nunca he conocido un pole dancer. Y después dije, no le voy a decir nada. Ella está apenas empezando a acercarse a Dios. Ya siguió el tiempo y todo así, y tampoco decía así con el dedo, mala, eso no se hace. No, ella, dicen, dejamos que crezca. Al año, cuando ya iba a entrar al catecumenado, y entró, y después dijo a la monjita, no sé si voy a poder venir ya todos los miércoles que se juntaban. Y dicen, ¿por qué? Dicen, es que ya no vivo aquí en la ciudad, me tuve que cambiar para afuera. Y también la monjita había notado que ya tenía un carro mucho más pequeño y se vestía un poco más sencilla. Y dice, pues, ¿qué pasó? Dije, es que me tuve que cambiar porque ya no puedo permitirme vivir aquí en la ciudad, es muy caro. Entonces fui a un lugar que es más económico, mucho más económico. Y dicen, ¿por qué? Es que pensando, todo lo escuché de Jesucristo y lo que Él nos pide, todo así, logré entender el trabajo que yo hago no está bien. Y entonces dejé ese trabajo y ahorita estaba trabajando como una vendedora de ropa en el negocio. Y dije, pues ya gana mucho menos, entonces no puede. Pero ella no tuvo que decirle así con la prédica moral que pecaminosa. Ella solita logró entender que eso no estaba bien.
Y miren, lo mismo es para nosotros. Muchas veces quisiéramos que mi hermano o mis papás o mis hijos que crean y que hacen y que viven, pero todavía no tienen la experiencia de amor. Porque si yo quiero una persona, me tienes que dar una norma y dicen no tienes permiso de darle cachetadas. Pues si la quiero, ¿por qué le voy a dar cachetadas? Bueno, yo no digo nomás, a ver si se te ocurre un día. Dije, no. Si yo quiero profundamente a la persona, no la quiero lastimar. Ahora, como si supimos los otros días que dijimos que de repente sí la quiero lastimar porque me lastima también a mí. Tú me pegas y yo también te doy una cachetada, una. No está bien, porque en el fondo los dos quedan mal. Pero en el fondo, si verdaderamente me mueve el amor, no me tienes que obligar que a mis hijos les dé de comer. Es normal, claro que voy a procurar porque los quiero. Aunque a veces me dan mucho coraje, pero sí los quiero. Y lo mismo con el esposo a la esposa, pero sí hay un amor. Y lo mismo en nuestra relación con Dios. Nosotros somos parte de la iglesia, no para que aprendamos de memoria todas las normas y reglas de la iglesia y los observamos bien, y con miedo, si no lo observo una cosa, me van a mandar al infierno. No. O me excomulgan. No. Vamos a caminar en el amor hacia Dios. Vamos a caminar en el amor en mi relación personal con Dios, ojalá también en relación de la pareja con Dios o de la familia con Dios. Se reza juntos, pero no solo rezar y rezar y rezar, como diciendo rosarios. De verdad los hijos perciben que yo tengo una relación de amor con Dios. De verdad perciben de que esa relación de amor con Dios influye sobre mi vida. No porque sea perfecto, pero sí que va en ese camino. Entonces, es muy importante que cuando nosotros decimos en el credo, yo creo la iglesia una, santa, católica, apostólica, lo que significa para mi vida. Yo soy llamado a la unidad, yo soy llamado a la santidad, yo soy llamado a acoger a todos, y soy llamado a proclamar mi fe. Pero como dice San Francisco, al menos así se le atribuye, siempre en toda ocasión predica el Evangelio. Y solo si es necesario, usa palabras. Porque es mucho más fácil decir, compórtense, ni hagan, ni digan, ni todo así, pero luego mi vida no. Hay una historia, hay una historia muy simpática de un padrecito que era de una comunidad monástica del desierto, muy dedicado a la Sagrada Escritura. Estudiaba, conocía, escribía, precioso, precioso. Y un día llegó un visitante y dice, ay, está tan admirable el padre. Y dice uno de los compañeros de él, dicen, sí, dice que tiene 2,000 ángeles que lo asistan. ¿De veras, sí? Tiene 200 ángeles que le ayudan a meditar la Escritura, a rezar, a profundizar y a escribir. Y luego tiene 1,800 ángeles que le ayudan a levantarse e irse a la cocina a lavar la loza, porque no tiene ganas. Entonces, claro que es mucho más fácil, las cosas de Dios, pero no me comprometo en lo de todos los días. Ahí es importante que el mensaje que hemos recibido se tiene que encarnar, hacer realidad. El amor de Dios no fue un abstracto que ahí arriba vuela y no sabemos. El amor de Dios se hizo carne. Cristo vino aquí con nosotros y murió por nosotros. Y luego sigue en nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Quiere decir, en nuestro cuerpo, en nuestras vidas, en nuestro hacer, continuamos el mensaje de Cristo. ¿Cristo siempre habló? No. ¿Siempre hizo milagros? Tampoco. Pero en los momentos debidos sí lo hacía. Y en ese sentido somos invitados nosotros a que nuestra vida llegue a ser un poco de luz en la oscuridad. Porque somos llamados a ser apostólicos. No solo porque somos en los fundamentos de los apóstoles, sino nosotros somos los enviados en este mundo. Yo no puedo llegar al lugar donde tú vives, al lugar donde tú trabajas, al lugar donde tú haces tus compras o echas gasolina a tu carro. Ahí tú estás y ahí estás llamado
hacia presencia de Dios. Entonces es muy importante que nosotros nos recordamos que todos somos misioneros en ese sentido, enviados. Nuestra iglesia tiene la responsabilidad de enseñar, de guiar y de santificar. Son las tres dimensiones de un obispo, son las tres dimensiones de un padre. Los sacerdotes enseñamos, santificamos con los sacramentos y guiamos al pueblo de Dios. Pero esto se proyecta a todas las familias. Los padres guían a los hijos, les enseñan y los santifican en la vida de todos los días. Entonces, para nosotros es importante que pasamos adelante la riqueza de nuestra fe que hemos recibido. En una de las experiencias de Conchita, nuestra madre fundadora, Blessed Conchita de México, de San Luis Potosí, ella al inicio, cuando empezó su deseo de santidad, le decían, ay mujer, tú ya llegaste a donde te puedes llegar. No eres monja, no puedes llegar a la grande santidad. Y él como decía, no puede ser, yo sí, busca. Y un día le dieron permiso de participar con las monjitas que habían llegado a unos ejercicios espirituales, que antes nada más las monjas y los curas iban a eso. Y esos ejercicios espirituales, ella estaba ahí, apunte, ay, es muy bueno esto, todo eso. Y luego se fue a su rancho, cerca de San Luis Potosí, rancho de Jesús María, y juntó a todas las señoras del rancho, y ella se puso a predicarles, y les repitió todo lo que había aprendido. Las señoras estaban muy conmovidas y todo, y algunas hasta querían confesarse conmigo, y dije, no, yo decía, no soy cura, no puedo. Y después dijeron, ay señora, ¿cómo se le ocurrió? Usted no tiene permiso de predicar. Y yo no sabía, pero lo hizo de todos modos. Después, pues obviamente obedeció y empezó a escribir. Y ahorita nos sigue evangelizando con sus escritos. Aparte también la manera como nos hablaba y nos decía. Es muy importante que nosotros sepamos pasar a los demás un poquito de la luz que hemos recibido en nuestro Señor. En Japón, hace más de 300 años, llegaron los primeros misioneros, San Francisco Javier y otros. Y aunque al inicio creció mucho, tenían ya más de 300,000 católicos ahí, cristianos, después hubo un pleito y empezaron a perseguir a los cristianos. Los llevaron en marcha hasta Nagasaki, donde fueron crucificados más de 200 personas, entre laicos, sacerdotes y religiosos y religiosas. Y los cristianos tuvieron que esconderse. En el 1865 obligaron al gobierno de entonces de Japón de volver a permitir misioneros que entraran por las cuestiones de comercio. Y dijeron, si ustedes no nos dejan entrar, no va a haber comercio, entonces sí dejaron entrar. Y cuando llegó el padre, me acuerdo bien del nombre, el padre Pierre Jean, lo primero que hicieron en el lugar, llegaron a Nagasaki y sacó una estatua de la Virgen con el Niño Dios. Y vio que algunas personas se acercaron y vieron, y empezaba a hablarles, y entonces les aplicó de la Virgen María, de las cosas varias. Y entonces una de las ancianas se le acercó y dicen, ustedes y nosotros tenemos el mismo corazón. Y él se quedó sorprendido. Y luego descubrió que por 250 años los cristianos de Japón vivieron de escondidas, sin que nadie supiera, sin cura, sin mayor sacramentos, nada. Ellos simplemente estaban y se dieron cuenta que se sabían todo el Padre Nuestro, los 10 mandamientos, sabían de la Trinidad, sabían de Cristo que era verdadero Dios. Lo que es muy interesante, una vez que ellos habían reconocido que estos son cristianos, ellos de generación en generación bautizaron a sus hijos de escondidas porque estaba pena de muerte de ser cristiano, católico. Y es impresionante cómo ellos después de
250 años, sabían más de la fe cristiana que nuestros muchachos del high school. Y nosotros no tenemos persecución. Tú diles los 10 mandamientos, no, ¿verdad? Pues ciertamente también los adultos de repente, yo sé que son 10, pero no voy a ver cómo son. Entonces, estaban sorprendidos. Luego, la señora anciana dice, ahorita permiten que nosotros hagamos preguntas. Y dicen, ¿ustedes tienen el líder supremo que se viste de blanco? No sabían la palabra de papa ni nada, pero sabían que el que representa a Cristo en Roma se viste de blanco. Y dijeron, sí, el Santo Padre. Y luego preguntaron, ¿es cierto que la mamá de Jesús es una virgen? Y dijeron, sí, nosotros profesamos que la virginidad de María, que ella concebió como virgen a Jesucristo. Y luego la tercera pregunta que les hicieron, ¿y es cierto que los sacerdotes de ustedes no pueden casarse, que son célibes? Y dijeron, sí, esa es nuestra religión. Entonces ellos se dieron cuenta que eran y se volvieron a conectar. Volvió a crecer mucho la comunidad ahí justamente en Nagasaki, en Urakami. Y por ironía de ironías, fue encima de la catedral de Nagasaki que cayó la bomba atómica. Entonces, la gran parte de la comunidad católica de Japón murieron durante el ataque nuclear. Pero uno de los sobrevivientes dijo, estuvo bien que fuimos nosotros, los católicos de Japón, al sacrificar nuestras vidas para que la guerra terminara. Y después terminó, ya no siguió más. Y como diciendo, no lo que yo quiero, lo que yo prefiero como quiero a mí, sino estamos aquí para vivir en paz, armonía los unos con los otros, pero también para que el mundo sepa lo que es el amor de Dios. En ese sentido, nosotros somos llamados a ser luz del mundo. En las pequeñas cosas, llamados a la santidad. El primer día les di un pedazo de pasta. El resto ya me lo comí. Cocido y con agua y con calor y sal. Y el segundo día, una piedra para que recuerden que hay que hacer actos de virtud de santidad. De una piedra, del otro. Hay más afuera si alguien quiere agarrar. Hoy les quiero dar, espero que alcancen. Agarran uno y pasan adelante. Una luz. Es una pequeña luz, simplemente una pequeña veladora, no para que luego la encienden y la queman y ya se los olviden. Una luz para que acuerdan, somos luz del mundo. Somos llamados a ser luz para los demás. Si no alcanzan, me dicen para que les dé más. Y eso es ser luz del mundo. Uno puede preguntar a una veladora, ¿cómo te sientes a hacer luz para los demás? Y uno puede decir, no, pues muy bien. Alguien ya me dio esto para que lo ponga ahí adentro. Pero la veladora, ¿cómo se siente? Se está quemando poco a poco. Y al quemarse, da luz. Y se está consumiendo poco a poco, cada vez menos. Pero como dice, yo doy luz para que luego la luz de Cristo pueda brillar. Y se necesita el calor, el fuego, símbolo del amor. Si no es el amor de Dios que nos hace brillar, entonces andamos en la oscuridad. Y sí tenemos que luchar porque no es siempre fácil, no es siempre la cosa más ideal. Y a veces, si tú eres luz en la oscuridad, ¿qué es lo que ves? Oscuridad. ¿Y los demás qué ven? Luz. Si yo soy la luz, ustedes ven la luz, pero yo voy a ver nada más la oscuridad. Y a veces así nos toca como cristianos hacer luz en la oscuridad, no para que me aplauden, para que me digan qué bonito, que veo todos los resultados de mis frutos, de mi trabajo, los frutos los puedo cosechar. De repente no. Fue en el 90, participé en el Congreso de Catequesis en Los Ángeles y era un taller sobre la muerte y morir. Y el que habló fue un señor
Y él dice que él creció no creyendo en Dios, pero su esposa sí era bien católica. Y desgraciadamente, apenas casados, a ella le descubrieron un cáncer. Y se puso muy enfermo, estaba haciendo tratamientos. Y él estaba desesperado porque no la quería perder. Y todos los días decía, mira, tu Dios, ¿para qué sirve? Tanto estás enferma, no te sana. Y más, y no solo que ella tenía que sufrir por su enfermedad, sino también la persecución de parte de él, que estaba desesperado en su dolor y no supo cómo manejarlo. Entonces, ella cada vez más enferma, y murió. Y cuando la estaban enterrando, dice él, cuando bajaban el ataúd, en los lugares donde todavía se puede estar, cuando bajaban el ataúd y él muerto del dolor, pero también enojadísimo, de repente empezó a entender. Mi esposa fue fiel a su Dios hasta la muerte. Aunque yo la perseguía, yo la torturaba, yo le decía todas las cosas, ese Dios sí tiene que existir. O sea, no es posible humanamente simplemente eso. Y se convirtió en la tumba de ella. Y después dice una de las cosas que él se arrepiente y que está triste, que él nunca pudo compartir con su esposa su camino de fe. Pero él dijo, si alcanzaron para todos, muy bien, gracias. Si la única misión que mi esposa tuvo fue de llevarme a Dios, lo logró. Y ahora apenas en el cielo lo vas a ver. Y hay muchas cosas donde vemos la heroicidad de algunos. No me acuerdo cómo se llama y probablemente no hay un proceso de canonización. Y aparte del esposo nadie va a saber. Pero fue esto lo que dio. Luego otro ejemplo también simpático. Una señora que tenía el esposo que no quiso ir a la misa. Era católico, pero nunca participaba. Entonces, hablando con su director espiritual, le dijo, bueno, por un mes vas a rezar una década del rosario. O sea, un misterio y 10 Ave Marías. Pero ella no puso mucha atención. Ella entró una década de rosarios todos los días. Rezó 10 rosarios cada día. Ella dice, híjoles, a veces no podía en el carro debajo del brazo que el esposo no se diera cuenta. Estaba reza. Y dije, híjoles, qué pesado. Y luego al final, de repente en la noche llegaba y le faltaban 5 rosarios. Y estaba todavía reza en el baño. A ver, tengo que terminar los rosarios. Y al final, el día antes de terminar, en la noche estaban en la cena. Y de repente el esposo dice, ¿sabes qué? Yo quiero este tiempo que yo me vaya a la iglesia a confesarme. Y fue, y tuvo una conversión muy fuerte de corazón. Ahora, esto no quiere decir que con 10 rosarios al día se logra, ¿sí? Pero después ella fue con el padre y dije, ay, bendito sea Dios, y qué bonito, y dije, bien. Y dije, ay, padre, pero qué penitencia me puso. ¿Cómo que penitencia? 10 rosarios al día. Dije, no, mija, una década quiere decir 10 Ave Marías. Y entonces ya aprendió. Pero yo creo que en este caso lo que era importante era el deseo, el cariño, el amor que ella puso en eso. Ahora, no podemos comprar gracias en ese sentido, pero sí, cuando yo rezo me acerco a Dios y cuando Dios está más presente en mi vida, puede actuar sobre los que están. Si yo soy sin luz, pero como la luna reflejo la luz, los demás pueden ver. Entonces, a la noche está la luna plena y si podemos, hasta el periódico se puede leer. Y es puro reflejo. Entonces, en ese sentido, nosotros somos llamados a ser luz para los demás. Yo quisiera invitarlos que lleven esta veladora y la pongan en esa candelita y la pongan en algún lugar donde la pueden ver. No la enciendan, al menos que fuera una emergencia. Entonces sí la enciendan. Si se va la luz y están muriéndose de oscuridad y frío, calienta poquito, pero sí calienta. Pero pónganlo para que la vean y me acuerde, yo soy llamado a ser luz del mundo, con las personas que me rodean en mi familia, con los vecinos que son muy antipáticos, con la señora en el negocio que no se lavó los dientes. Con todos somos llamados a ser luz del mundo en nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante. Tengo una duda. Sí. Pequeña duda. En el principio de la plática, cuando estaba hablando de los santos, yo tenía entendido y había escuchado que fue San Ignacio de Antioquía el que primero lo llamó cristiano. Católicos. Cristianos, eso lo encontramos en el Hechos de los Apóstoles. Ahí fue por primera vez en... híjoles, ¿cuál fue la ciudad donde primero los llamaron cristianos? Pero es ya desde el tiempo de los apóstoles. En Éfeso, si no me equivoco, es en Éfeso, en Antioquia. Puede ser, por ahí. Pero sí, esa es la Biblia donde primera vez los llaman cristianos. Es en San Ignacio de Antioquía donde la primera vez se llaman católicos a los bautizados o la Iglesia Católica. Somos cristianos porque seguimos a Cristo. A veces está, yo no soy cristiano, yo soy católico, porque algunos de los hermanos protestantes se llaman cristianos. No, somos cristianos. La Iglesia Católica Romana es cristiana porque sigue a Cristo. Pero nosotros, creo que la mayoría de ustedes, si no todos, son católicos romanos. Nosotros en la Iglesia Católica distinguimos los diferentes ritos. Está el rito ambrosiano, el rito melquita, el rito romano, donde pertenecen todos ustedes. Es la manera como celebramos la fe. La fe es la misma, pero como la celebramos es diferente. Por ejemplo, en rito ambrosiano nosotros tenemos 6 semanas de Adviento, no 4. En el rito ambrosiano empezamos el domingo, no el miércoles de ceniza con la Cuaresma. Porque en el rito ambrosiano contamos los domingos, en el rito romano no. Por eso empezaron 4 días antes, los 4 domingos que se usan antes de la Semana Santa. Cosas pequeñas de esas. En rito romano, en rito ambrosiano, tenemos santos que poco se conocen en el rito romano. San Gervaso y San Protaso son 2 diáconos que vivían con el tiempo de San Carlo Borromeo. Nosotros no los conocemos, pero ellos sí los conocen. Todos los que somos de la Iglesia Católica somos bajo el Papa. Algunos más que otros. También nuestros hermanos protestantes están bajo el Papa, pero lo rechazan. Pero sí están bajo el Papa, de todos modos, quieran o no, porque son bautizados y como tal, parte del cuerpo místico. Y la cabeza del cuerpo místico en la tierra es el Santo Padre. Por eso para nosotros es tan importante la primacía de San Pedro. No porque todo lo que dice es correcto, porque no es cierto, pero si habla desde su función de maestro de la Iglesia, entonces no se equivoca. Que lo han hecho 2 veces. El dogma de la Inmaculada Concepción y el dogma de la Asunción de María. Y desde entonces no se ha usado, pero sí tiene el poder de la infalibilidad. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Algunos hermanos que se fueron de la Iglesia Católica. Sí. Están en la iglesia, tuvieron hijos, pero de acuerdo a nuestro bautizo aquí es 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. En algunas hermanos separados, además bautizan en el nombre de Cristo. ¿Son válidos o cómo? No. ¿Qué pasa con los En la Biblia nos dicen, vayan todo el mundo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, para que un bautismo sea válido, aun si ustedes tienen que bautizar, tienen que ser, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y así es válido. Si esa fórmula no se usa, que es la de la Biblia, entonces no lo consideramos válido. Por ejemplo, los testigos de Jehová, no es válido el bautizo. El bautizo de los mormones no es válido porque no creen en la divinidad de Cristo. Entonces, en ese sentido, hay bautizos que no son válidos. Pero la gran mayoría, evangélicos, pentecostales, bautistas, luteranos, calvinistas, presbiterianos, anglicanos, hay muchos, hay como 40,000 diferentes iglesias. La mayoría de esos sí.
¿Mande? ¿Qué pasaría con esas almas que matan a los santos? Esa es una buena pregunta. Nosotros sabemos que la misericordia de Dios es infinita. Y también sabemos que que Cristo murió por todos. El bautizo sí es importante porque es el sí de Dios para con nosotros. Pero, lo dice muy bien Santo Tomás de Aquino, Dios no está encadenado a los sacramentos. Él puede salvar al que quiera, con o sin bautismo. A nosotros nos dijo, háganlo de esta manera. Si no lo quiero hacer de esta manera, soy desobediente y me va a pedir cuentas. Si no lo sé, o ignorante, o porque alguien nació en la jungla del Amazonas donde ni siquiera han escuchado, Dios los puede salvar de todos modos. O sea, la salvación no es exclusiva del bautismo, pero para nosotros que sabemos es esencial. ¿Sí? ¿Ayudó? Muy bien. Sí. Conforme a lo que él estaba diciendo, entonces la frase que dice que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación es solo para aquellos que rechazan. No. La frase de San Cipriano de Jerusalén, que él dice extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación, también se puede traducir, y se usa así si estás fuera de lo que es la Iglesia Católica Romana, pues ya no te salvaste. Es más bien, él lo entendió del siguiente, donde hay salvación, ahí está la iglesia. Aún una persona no bautizada que se salva, es la iglesia que la salva. Aunque no es formalmente con el documento presentado. Siempre donde hay salvación es Cristo quien salva. Y como Cristo está místicamente presente en su cuerpo, la iglesia, siempre la iglesia está presente donde hay salvación. Por eso no puede haber salvación fuera de Cristo. Hay una frase de San Agustín que dice que aquel que te creó sin tu permiso no te salvará sin tu... Sí. Y sí, Él no quiere salvarnos sin nuestra colaboración. Pero, ¿de qué puede? Sí puede. Pero Él dice, tú haz tu parte y yo hago la mía. Es como digo la gente que dice, pues todo depende de Dios, me siento y nada más abro la boca y me espero que los pollos asados van volando y nada más le tengo que morder, pues no va a funcionar. Digan, si tienes hambre, ve a la cocina y búscate algo de comer, porque si no, no. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dios seguramente hace la suya, eso sí no hay duda. Bueno, Padre, sí. de mi parte, muchas gracias. No, de mucho gusto. Muchas gracias, bueno, porque parte de todos, ¿no? Porque es una bonita experiencia y usted en el primer día nos decía el saber valorarnos, ¿no? Uh-huh. Y en primer lugar, pues, yo me felicito por el haberme permitido participar. Gracias. Porque es una riqueza inmensa y Dios lo bendiga. Yo llevo 3 meses rezando por todos ustedes sin conocerlos, pero dije, Dios, muchas gracias ahí cada uno que viene. Así ustedes son los privilegiados, porque si hubiera sido más personas, menos gracias les hubiera tocado. No es cierto. Damos gracias a Dios y de nuevo, lo que han recibido, pues compártenlo con los demás. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Y muy buen resto de la Cuaresma.